como vimos la última clase, cuando se aproximan polinomios, ¿no? Funciones polinómicas con la serie de Taylor, sabemos que la aproximación que se obtiene cuando se usa un polinomio de Taylor del mismo grado que el polinomio que la función, pues la aproximación va a ser exacta, ¿no? Eso hemos visto ayer en el ejercicio, en el ejemplo y en el ejercicio que hicieron, eh, que cuando obtienes la aproximación del mismo orden que el grado de tu polinomio, entonces la aproximación es exacta, ¿no? Y eso hemos podido comprobar con la medición del residuo que tenemos, ¿cierto? El residuo, cuando ya estamos con un polinomio de Taylor del mismo orden que el de nuestra función, pues el residuo tendría que ser de 0, ¿no? Entonces, vamos, sigamos avanzando. Entonces, cuando se tiene la expansión, esto es recapitular, ¿no? Cuando se tiene la expansión de la serie de Taylor de enésimo orden, esta va a ser exacta para un polinomio de enésimo orden. Sin embargo, otras funciones continuas que se diferencian con las exponenciales y las integrales no pueden ser representadas de manera exacta con un polinomio de Taylor. Aún así, se considere un número, digamos, muy grande de términos, porque si bien la aproximación puede que mejore bastante, nunca va a ser una representación exacta como para el caso de las funciones polinómicas. Ahora, en general, cuando tienes estas funciones que no son lineales ni polinómicas, cada término que vas adicionando va a contribuir un poco al mejoramiento de tu aproximación. Ahora, si bien podrías eventualmente agarrar y añadir muchísimos términos con el afán de obtener una buena aproximación, el valor práctico de la expansión de las expansiones con la serie de Taylor estriba en que la mayoría de los casos, eh, usando pocos términos, puedes tener una aproximación que es lo suficientemente buena o cercana a la solución verdadera para propósitos prácticos. O sea, eh, no resulta práctico si cada vez vas a tener que considerar, qué sé yo, 200 términos de la serie de Taylor para obtener una aproximación, sino que en muchas situaciones prácticas pasa con muchos menos términos para obtener un valor para tu aproximación que resulte satisfactorio para las aplicaciones que estés realizando. La determinación de cuántos de estos términos tienes que usar para obtener una aproximación razonable se basa en el término residual de la expansión. O sea, utilizamos el residuo para guiarnos a acotar, a decidir y decir, ok, necesito considerar tal número de términos de la serie de Taylor para obtener una aproximación que sea razonable, donde esa aproximación razonable va a ser para nosotros que esté dentro de algún margen de error que consideremos razonable o aceptable. Entonces, si bien esa es la idea general, ¿no? Hay dos problemas con la fórmula que tenemos de decir, que es este fin, ¿no? El primer problema es que no conocemos el valor de xi con exactitud, ¿no? Todos sabemos que está entre xi y xi más 1. Y el otro problema es que necesitamos determinar n más 1 derivadas de la función x, que implica que conoces la función, ¿no? Y además, si ya conocieras la función de
estás pretendiendo aproximar con la serie de Taylor. Entonces no necesitas usar la serie de Taylor porque ya tienes la función, ¿cierto? Y la idea de esto es que no se conoce la función, por eso estás aproximando. Entonces, ahí estarían dos pequeños problemas, ¿no? Que no conocemos el valor de xi y pues que necesitamos las derivadas y bueno, no siempre se conoce la función, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a partir de la ecuación del residuo, podemos controlar el valor del paso, h, para definir el número de términos que queremos tener en la expansión. Podemos expresarlo como esto de acá. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el error de truncamiento es del orden de h a la n más 1. O sea, podemos describir nuestra ecuación del residuo y expresarlo de esta forma. Esto nos ayuda a determinar, o sea, que cualquiera sea esta expresión que tengas para el residuo, que va a adoptar distintas formas según el problema. Siempre puedes expresarla como una función de h. Y eso es lo que te va a dar cuál es el rango o el orden del error de truncamiento. En este caso, esta expresión de aquí está diciendo que el error es proporcional a h elevado a n. Ahora, para otro problema, puede que n sea 0 y tengas esta expresión para el residuo, ¿no? O h. Entonces, en este caso, diría que el error de truncamiento es proporcional a h. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si reduzco a la mitad mi tamaño de paso, entonces el error en el que estoy incurriendo por tema de truncamiento se va a reducir a la mitad. Por otro lado, si tengo que el error es o puede ser expresado como OH cuadrado, no se olviden, eso va a depender del tipo de problema que estemos viendo. Entonces aquí estaría diciendo que si reduzco la mitad el valor de mi paso, entonces mi error estaría siendo reducido a la cuarta parte. Entonces ahí es muy importante, ¿no es cierto? A ver, un segundito, por favor, disculpe. Tienen 2 minutitos. ¿Qué pasó? Le quería pedir un favor, pasa que tengo examen, le quería pedir permiso para poder salir. Ocha, colega, no te estoy escuchando. No sé si me puedes hablar un poquito más fuerte. Le quería pedir permiso para salir de esta clase, Inge, porfa, pasa que tengo examen. ¿Sabes qué? Mejor escribime. Mi audio no está muy bien, creo. Por favor, escríbeme al chat. Ya, jóvenes. Entonces, como estamos diciendo, agarramos y expresamos nuestro residuo, que va a variar de acuerdo al problema que tenemos, y va a ser alguna función del paso. Puede ser h, puede ser h cuadrado, h cubo, lo que fuera. Entonces, cuando logramos hacer eso, ya podemos tener una idea de cómo es que se va a comportar nuestro error. Por ejemplo,
Cuando el residuo es una función de h, sabemos que si reducimos a la mitad nuestro paso, nuestro error se va a reducir también a la mitad. Por otro lado, si nuestro... Exacto. Si es una constante, quiere decir que ya tienes un estimado preciso, ¿no? Como en el caso de los polinomios, ¿no? Entonces ahí no tienes este problema. Pues normalmente no vas a tener que ser una constante, sino va a ser alguna función del paso. Y aquí, por ejemplo, si es al cuadrado, quiere decir que si lo parto, digamos, o sea, si reduzco a la mitad mi paso, entonces mi error se va a reducir a la cuarta parte. Ahora, también va a haber situaciones en que ya también por reducir mucho el tamaño del paso, puede suceder lo opuesto, que mi error se dispare ya también. Pero bueno, esos son casos un poco aislados, digamos, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo de cómo podemos usar estas expansiones, ¿no? Para aproximar una función que tenga un número infinito de derivadas. Ayer hemos hecho una función polinómica, ¿no es? Que tiene un número finito de derivadas. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando es una función con un número infinito de derivadas. Dice, utilice las expansiones de la serie de Taylor con n desde 0 hasta 6, o sea, hasta grado 6, para aproximar f de x igual a coseno de x en xi más 1 igual a pi tercios, con base en el valor de f de x y sus derivadas en xi pi cuartos. O sea, te está pidiendo calcular para pi tercios partiendo de pi cuartos, con un paso de pi doceavos. Entonces, aquí, estimados, intenten hacer lo que hemos hecho ayer, por favor, que es aplicar la funcioncita de Taylor y tratar de estimar el valor para x y más 1. Pueden usar de grado 0 y grado 1. Ya hasta grado 6 lo vamos a ver. ¿Ya? Tómense unos 15 minutitos.